Este sábado han concluido con éxito las conversaciones preliminares para construir un gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas aquí en Alemania. Luego de una intensa semana de reuniones se ha alcanzado un principio de acuerdo sobre cuestiones de gran relevancia como la migración, las finanzas y la economía. En un documento tentativo redactado en conjunto se plantea la ampliación masiva de los controles fronterizos, el rechazo en las fronteras de solicitantes de asilo, así como la adopción de las medidas constitucionales necesarias para reducir la migración ilegal. En temas bien importantes, como el económico, está presente un plan de fuertes inversiones para reactivar la mayor economía de Europa. Las negociaciones entre la Unión Cristiano-Demócrata y el Partido Socialdemócrata comenzarán la semana que viene. Y el candidato a la Cancillería, el cristiano-demócrata Friedrich Merz, ha subrayado que todas las medidas a debate llevan la firma conjunta de ambas partes y que todo lo expuesto ha sido acordado conjuntamente. Vamos a escuchar más. Puedo informarles que hemos concluido las conversaciones preliminares entre la CDU-CSU y el SPD. Redactamos un documento de sondeo que servirá de base a las negociaciones de coalición. Logramos ponernos de acuerdo esencialmente en tres grandes temas: la migración, la financiación pública y el tema del mercado laboral y la economía. Los dos partidos, CDU y SPD, coinciden en negociar los detalles de un ejecutivo que endurecerá la política migratoria e intentará relanzar la economía germana. Analizamos el tema con Emily Vinagre aquí en nuestro estudio y es nuestro corresponsal político. ¿Qué tal, Emily? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablamos de temas claves que abren la puerta a ese inicio de conversaciones la semana próxima. ¿Cuáles son exactamente a los acuerdos que se llegaron? Bueno, el gran tema sobre todo seguramente es la cuestión migratoria, la cuestión que sobre todo da la sensación que de alguna manera en esas negociaciones entre esos dos grandes partidos, de alguna manera la Unión Cristiano-Demócrata ha presionado, ha conseguido determinadas concesiones por parte de su probable futuro socio de coalición, que es el Partido Socialdemócrata. El plan migratorio presentado hoy incluye los 5 puntos del plan migratorio que el candidato conservador Friedrich Merz presentó en la campaña electoral, y algunos de esos puntos habían sido duramente criticados por los miembros del Partido Socialdemócrata. El punto estrella quizás es ese acuerdo para el rechazo en las fronteras de los solicitantes de asilo, una cuestión que los socialdemócratas habían criticado duramente en el pasado, considerando que chocaba con el derecho, la ley europea. Es cierto que ese rechazo se producirá en conversaciones con el resto de socios europeos, pero es una cesión. Los socialdemócratas, por su parte, han conseguido quizás concesiones menores, como ese aumento, por ejemplo, del salario mínimo. Se dice también que la cuestión de la reforma del límite del freno al endeudamiento lleva la firma de los socialdemócratas, pero es cierto que incluso ya en campaña Friedrich Merz había, jugado con la idea de aprobar también esa reforma. Claro, había muchísimas diferencias sobre este tema de la migración. Normalmente este tipo de negociaciones se toman varios meses para llegar a un acuerdo. ¿Cómo se ha logrado esto de manera tan rápida y cuándo podríamos esperar un nuevo gobierno? Pues seguramente se va a llegar a un acuerdo, en tiempo récord. El objetivo es comenzar ya esta próxima semana las negociaciones formales para formar coalición y que ese acuerdo esté listo antes de Semana Santa, es decir, en apenas 4 o 5 semanas. Digamos que la sensación de rapidez es sobre todo porque no hay alternativa, es decir, no hay otra posible coalición. Digamos que el país, consideran los partidos, no puede permitirse convocar de nuevo elecciones porque no se produzca ese acuerdo de gran coalición. Vamos a ver durante las negociaciones, seguro, críticas, amenazas incluso quizás de ruptura, disensiones, pero lo cierto es que todo apunta a que va a haber acuerdo, y el hecho de que se haya llegado en apenas una semana de sondeos preliminares a acuerdos en temas tan importantes, tan controvertidos como migración, finanzas y economía, da una idea de que probablemente vamos a tener coalición en apenas un mes. Claro, además el contexto internacional así lo amerita, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, por este análisis.
Bueno, la migración, el gran tema de aquí en Alemania, no solo dominó la campaña política, también la jornada postelectoral y la antesala de la conformación de un nuevo gobierno, como escucharon. La mayoría de los partidos apoyan políticas migratorias más severas. El conservador Friedrich Merz, probable próximo canciller de este país, prometió aumentar las expulsiones de solicitantes de asilo y blindar las fronteras alemanas, lo que dispara los temores entre quienes huyeron de sus países en busca de protección. Si fuera por Friedrich Merz, este puente entre Polonia y Alemania podría convertirse en la última parada de quienes vienen buscando asilo antes de ser rechazados. Merz quiere impedir su entrada y que sus solicitudes se tramiten en otros países de la Unión Europea. Después de varios ataques mortales, su partido también propone deportar a solicitantes con condenas penales, entre otros de países como Afganistán y Siria. Hay quien teme que esas medidas afecten a muchos más. Los planes de Merz han aumentado la preocupación en este centro de acogida. La mayoría de personas no están aquí por diversión, sino porque necesitan ayuda. Por lo menos deberían mostrar consideración con ellos, porque todo el mundo tiene una historia personal. He tenido miedo desde que llegué aquí. Sí, siempre vivimos con miedo. Esa es la verdad. Porque no es nuestro hogar y venimos buscando asilo. No puedo volver a Siria porque nuestra casa fue destruida. No tenemos dinero para una casa propia o siquiera un lugar donde poder vivir. Usted no sabe el racismo, las deportaciones, las palizas y el maltrato que sufren los refugiados en Turquía. Por eso tuve que huir. Este centro de acogida está en un barrio en el que muchos defienden posturas antimigratorias. Un tercio de sus residentes votaron al partido ultraderechista AfD. Depórtenlos. Quienes no se comporten deberían ser deportados. Sería lo mejor. ¿Qué hacen aquí? Ya no se oye hablar de guerras en sus países. Deberían irse a su casa, reconstruirla y llevarse a sus familias. Creo que está bien deportar a los que tienen un permiso temporal o han sido rechazados. No tengo ningún problema con ello. Incluso me alegraría. Merz dice querer declarar el estado de excepción para permitir controles más estrictos en las fronteras alemanas sujetas al acuerdo Schengen sobre la libertad de circulación, pero hay dudas sobre la legalidad de su propuesta. No se puede rechazar a una persona por haber llegado irregularmente al país cuando está pidiendo asilo. No hay una emergencia a tal escala para que justifique darle ese tipo de prioridad a la legislación nacional. Creo que Alemania debería seguir insistiendo en soluciones europeas porque si Alemania también se rinde, podría ser el fin de Europa tal y como la conocemos. Mientras la mayoría de los alemanes apoyan el endurecimiento de la política migratoria, los posibles afectados ya temen por las consecuencias.